Licenciado Nazareno, ¿me escucha? Se escucha muy bien, ¿vos me escuchás? Sí, ahora sí la escucho. Muy bien, vamos a iniciar. A todos los participantes, sean bienvenidos en esta tarde. Vamos a continuar con la unidad número 3. Vamos a estar en compañía en esta ocasión del licenciado Nazareno Castro, un buen docente también con una gran docencia en ser muy interactivo, ¿no? En esta oportunidad le vamos a dar pase, ¿no? Al licenciado Nazareno. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Nuevamente, gracias por la convocatoria a vos y a ser extensivo a todo el equipo de Asís, ¿no? Y por supuesto al gran compañero y amigo, a Claudio Iberó, por esta oportunidad. Así que, bueno, comenzamos, ¿te parece? Bueno, Claro. perfecto. Voy a hacer todo lo posible para cuidar mi voz y que se me entienda, porque ando con la garganta que estoy destrozadísimo. Estuve con muchas clases, ahora que volvimos a la presencialidad, es como que a veces uno no cuida su voz y estoy medio ahí. Así que cualquier cosita que no entiendan, por favor, como siempre hacemos, levanten la mano, me interrumpen, me preguntan, no hay ningún problema, pero bueno, ténganme paciencia con la voz que estoy ahí medio, así que pido disculpas por eso. ¿Sí? Bien, vamos a dar comienzo entonces a la unidad número 3, en la cual vamos a continuar en realidad, no es el comienzo, porque ya había dado algunos temas el licenciado Claudio Iberó, y ahora vamos a seguir con este tema que son habilidades teóricas orientadas a la prácticas profesionales en paciente ventilado. Toda la unidad tiene ese nombre, y ahora, puntualmente en esta clase, tenemos 3 horas por delante, vamos a dividir la clase en dos partes. La primera parte va a ser esta, cuyo temario es valoración ventilatoria y la interpretación del estado ácido-base del paciente. Y luego vamos a tener un break, ¿no? Un intervalo, como para que puedan ir al baño, prepararse un tecito, que yo acá ya me preparé, y luego vamos a hablar un poco sobre las escalas de valoración del paciente crítico, de sedación, del dolor, del delirio. Y también a eso le vamos a sumar cómo prevenimos las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Como verán, son temas muy conocidos, muy trillados, todo lo que vamos a hablar, pero que no todos los manejan. Entonces, espero que todos puedan participar, aquellos que sí lo manejen, de los temas estos, que participen haciendo comentarios, como ustedes consideren, y aquellos que no lo tengan internalizado, bueno, ojalá que puedan incorporar estos conocimientos para poder aplicarlos y dar calidad de atención a nuestros pacientes. Eh, bien. Cuando uno habla, vamos a desarrollar, a ver, el primer tema, ¿no? Que es la valoración ventilatoria. ¿eh? Cuando uno habla de la valoración ventilatoria, tengo que tener muy en claro la anatomía respiratoria, ¿sí? Que si no me equivoco ya lo habrán visto seguramente con Claudio, de la vía aérea superior, vías inferiores, el pulmón, y creo que ya todos lo conocemos, pero considero que es importante repasar los, los reparos anatómicos óseos de la caja torácica para poder valorar el tórax. ¿Sí? Tener en cuenta qué estructura forma el tórax para poder evaluar en distintos puntos la ventilación. ¿eh? Entonces, lo que yo quiero marcar acá puntualmente, bueno, tenemos las costillas, el cuerpo del esternón, la apófisis sifoides, ¿no? El manubrio del esternón que se articula con las clavículas, ¿bien? Y luego se articula con todas las costillas. Y la parte posterior se limita con la columna dorsal, ¿bien? Que se articula también con las costillas. ¿eh? Bueno, tener en cuenta también, creo que esto también es un tema ya conocido, eh, los músculos de la expiración y de la expiración, ¿sí? El uso de estos músculos en exceso, ya nos está hablando de un paciente que tiene una falla ventilatoria o que le está costando la ventilación.
¿Y por qué decía que hay que conocer bien las estructuras óseas de la caja torácica? Porque cuando uno hace la valoración respiratoria, tengo que saber ubicar los espacios intercostales. Fíjense que para poder palpar las costillas, yo primero tengo que encontrar el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es la articulación que se da entre la clavícula y el manubrio del esternón. ¿Bien? Y también está formado por la primera costilla. Ese ángulo que se forma entre esas tres estructuras es el ángulo de Lewis. A partir de ahí para abajo, palpando los espacios intercostales, vamos a palpar cerca del esternón, ¿no?, los orificios para poder ubicar segundo espacio, tercer espacio, tercer espacio. ¿Bien? ¿Por qué es necesario también tener en cuenta las características del tórax? Porque hay malformaciones. Hay malformaciones del tórax que pueden llegar a comprometer tanto la parte respiratoria como, ¿por qué no?, la parte cardíaca, ¿verdad? Podría llegar a traer algún tipo de complicación. Un tórax normal es aquel que tiene, midiendo en los dos ejes, ven el gráfico que está acá en celeste, a ver si lo puedo marcar, tenemos el eje antero-posterior, que va de adelante hacia atrás, y el eje látero-lateral, ¿sí? Un eje normal sería que la distancia látero-lateral, ¿se entiende? Este ancho, tendría que ser el doble que este ancho, que el antero-posterior. Eso sería una caja torácica normal, va a depender de muchos factores, pero básicamente el eje antero-posterior es la mitad al eje látero-lateral. Y como verán en la parte inferior, están bien marcados, acá tenemos un tórax en tonel, que eso es típico de un paciente con enfisema, en el cual atrapa el aire, retiene dióxido de carbono, por lo tanto, le va a costar sacar el aire. A lo largo de los años, de los meses, de los años, de los siglos, siglos, de las décadas, siglos, bueno, ustedes me entendieron, de las décadas, un paciente tabaquista severo, ese tórax empieza a tomar forma de barril, ¿verdad?, bien circular, producto de esa retención de dióxido de carbono, porque no puede eliminar el aire como corresponde. Luego tenemos una malformación que podría llegar a ser por escoliosis. Fíjense, la caja torácica acá es asimétrica. Este gráfico está acá abajo, son las costillas, ¿no? ¿Se entiende? Y la parte superior el esternón. Acá tenemos un pecho en embudo, ¿bien? El tórax en embudo, donde hay una invaginación del esternón. Imagínense eso, cómo comprime, cómo gana espacio sobre el mediastino, y comprime las estructuras internas. Y luego tenemos el pecho en paloma, en forma de quilla, que es el tórax hacia afuera, el esternón. Y acá hay algunas imágenes que me sirven para interpretar lo dicho en la diapositiva anterior, ¿no? Acá tenemos una escoliosis, acá tenemos una cifosis. Este es el tórax en pecho en paloma, perdón. Y acá tenemos, por ejemplo, el pecho en embudo, o pectus excavatum, también se denomina. Los reparos anatómicos, como decíamos, voy a tomar de referencia la horquilla esternal, que era, ¿se acuerdan?, la articulación de la parte superior, bien apical, bien cefálica del esternón, con las clavículas. Ahí se encuentra la horquilla esternal, la clavícula, el ángulo de Lewis, ¿bien? Las mamilas, que las mamilas en realidad no se pueden tomar mucho de referencia, en un niño sí, o en un hombre sí, que no tenga mastitis, digamos, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si uno toma de referencia las glándulas mamarias, en el caso de una mujer, por el peso, sabemos todos que por gravedad caen, ¿verdad?, por una ptosis mamaria normal. Entonces yo no puedo tomar de referencia una glándula mamaria que es móvil. Yo siempre tengo que tomar de referencia estructuras que están quietas, estáticas, como ser los huesos. Bueno, el apéndice sifoides o apófisis sifoides, el ángulo epigástrico, ¿bien?, y el reborde costal inferior. Son todos reparos anatómicos que me va a permitir a mí poder
valorar correctamente al paciente. En la región posterior, tomando de referencia las escápulas, fíjese cómo tenemos eh, la parte apical, bien, los ápices, que en las líneas paravertebrales lo vamos a encontrar, bien. Acá tenemos los lóbulos medios, perdón, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulos inferiores, y se toma de referencia justamente las costillas y también la forma, digamos, anatómica, la estructura anatómica de la escápula. Acá tenemos otros reparos anatómicos, que son líneas imaginarias. Mayormente vamos a utilizar la línea paraesternal, derecha o izquierda, la línea esternal, que es la del medio. Podemos tomar de referencia la línea medio clavicular, que es la línea que está en la mitad de la clavícula. ¿Bien? Hay varias regiones y varias ubicaciones para poder valorar el tórax. Acá hay otro, ¿sí? Otro reparo anatómico en la parte posterior, donde vamos a tomar de referencia las líneas interescapulares, línea interescapular superior, línea interescapular inferior, la línea vertebral, las líneas paravertebrales, que son paralelas a la columna. Todo esto nos sirve porque cuando uno realiza la palpación o la percusión de un tórax, uno tiene que saber describir no solamente lo que escucha, sino saber ubicarlo, ¿no? En la región lateral vamos a tener estas tres líneas imaginarias que son verticales. Una se denomina línea axilar anterior, que es en el comienzo de la axila, ¿verdad? A nivel del pectoral, en la inserción del pectoral, línea axilar anterior, línea axilar media, justo en la mitad de la axila, y la parte posterior, donde termina, digamos, la axila, línea axilar posterior. Las tres son verticales. Y estas líneas imaginarias también nos dan regiones, ¿sí? Región axilar o región infraaxilar, teniendo como referencia esta línea de acá, que sería el cuarto espacio intercostal. ¿Bien? Bien, si vamos a hacer la valoración ventilatoria, utilizamos varias técnicas para valorar correctamente al paciente desde el punto de vista ventilatorio. Y acá tenemos la inspección, que es la observación, la anamnesis, la entrevista que le hacemos al paciente para saber qué antecedentes tiene, cómo empezó la enfermedad, por ejemplo. La palpación, para ubicar esto de que estábamos diciendo recién, ¿no? Por ejemplo, si tiene crepitantes subcutáneos, si tiene dolor a la palpación. Muchas veces nos llega un paciente con signos probables de infarto, ¿no? Dolor de pecho, tabaquista, obeso, diabético, tiene todos los factores de riesgo y viene con dolor de pecho. Bueno, hay que descartar que no sea un infarto, pero lo que tenemos que evaluar es qué tipo de dolor tiene. Y a veces el tema de la palpación nos permite a nosotros dar cuenta que si uno le aprieta fuerte o leve sobre el esternón, puede ser que le duela al paciente. Ese dolor que aparece con la presión no es un dolor agudo, digamos, de las arterias coronarias, ¿se entiende? O sea, por un infarto. Sino que es un dolor que puede ser osteoarticular, por más factores que tenga el paciente. Por eso es interesante esto de que enfermería ponga en práctica todo esto. La ocultación. ¿Cuándo utiliza el estetoscopio enfermería? Dígame, cuando va a tomar la presión. Son muy pocos los enfermeros que yo veo que van y ocultan al paciente, ¿sí? Tenemos que ocultar a los pacientes porque nuestra disciplina nos lo exige. No solamente es una incumbencia de enfermería, sino que estamos obligados a hacerlo para dar calidad de atención. Bueno, datos de laboratorio, eso después lo vamos a ver, el tema del estado ácido-base, saber interpretarlo correctamente. Ahí vamos a interactuar entre todos, porque vamos a hacer ejercicios para poder entender de manera clara el estado ácido-base del paciente. Bueno, imágenes, control de signos vitales, percusión. Entonces, como verán, hay varias técnicas, ¿no?
como ya dijimos al principio, son técnicas que todos las sabemos porque todos estudiamos enfermería, ya sea en el pregrado, en el grado o en el posgrado. Lo que a veces nos falta es llevarlo a la práctica. Bueno, la inspección general, ¿qué voy a tener en cuenta? Muchas cosas. Yo acá puse, fíjense, muchísimas cosas. El estado de conciencia del paciente, las facies, ¿no? La cara, si tiene cara de dolor, uso de músculos accesorios, la tráquea o el cuello, si se encuentra alineada en la línea media, la nutrición, la hidratación, dedos en palillo de tambor. ¿Atendieron a un paciente con estas características? Fíjense cómo los dedos en la falange distal hay como un agrandamiento, ¿sí? Por eso se denomina dedos en palillo de tambor. Eso se da en pacientes que tienen un EPOC severo. El color de las conjuntivas, ¿bien? Todo esto con la inspección, ¿no? Con la observación. Color de la piel, la obesidad, paciente con ascitis, simetría ventilatoria, un punto importante, a ver si no está ventilando un solo lado, ¿verdad? Y con la observación también podemos determinar qué tipo de patrón respiratorio tiene el paciente. Si tiene una respiración de tipo suspirosa, es decir, que está ventilando normalmente y de repente hace una expiración con mayor volumen, corriente, ¿verdad? Bueno, es una respiración de tipo suspirosa. La respiración periódica de Jane-Stock, fíjese, es una ventilación en la cual empieza con una cierta taquipnea, aumentando el volumen, aumenta el volumen ventilatorio, y luego empieza a descender, bradipnea, y vuelve una pequeña apnea, y vuelve nuevamente en taquipnea. Taquipnea, aumenta el volumen ventilatorio, desciende, ¿se entiende, no? Desciende, hace una apnea y vuelve, ¿sí? Esto es un indicador de que puede llegar a haber una afección del sistema nervioso central. Bueno, acá tenemos una ventilación totalmente patológica que se relaciona con un cuadro meningio, es la ataxia de Biot. Fíjense que es una ventilación irregular, totalmente irregular, con pausas inspiratorias. El paciente tiene un desorden en la ventilación, una disnea provocada a nivel central. Y finalmente tenemos la ventilación de tipo Kussmaul, que esta ventilación se caracteriza por ser una taquipnea con aumento de volumen ventilatorio. ¿Sí? Se da muchas veces en pacientes que están cursando una crisis asmática, con una hiperventilación, producto de las catecolaminas liberadas, o también producto de, por ejemplo, una acidosis metabólica. Con respecto a la palpación, este es el punto que hablábamos hace un rato, de qué vamos a valorar con la palpación. Bueno, la amplitud del tórax, poniendo las manos en el tórax del paciente, le pedimos que expanda profundamente y vamos a ver cómo se nos separan los dedos, ¿no? Si yo coloco las manos en la parte posterior, fíjese, ¿no? Uniéndolos, y cuando expande el tórax, yo voy a ver esa expansión torácica, y la puedo llegar a medir en la separación de los pulgares. Voy a palpar deformidades, el dolor, como ya habíamos dicho, crepitantes subcutáneos, edema, adenopatías. Fíjense que por eso hay que tocar a los pacientes, hay que palpar a los pacientes, no hay que perderle el miedo para eso. Incluso con una palpación, o con la observación, o con las dos, diría yo, podemos detectar un tórax inestable. ¿Saben lo que es un tórax inestable? Eso se ve en pacientes politraumatizados, con un traumatismo de tórax de alto impacto, donde hay fracturas de las costillas en distintos puntos y hace que haya una mecánica ventilatoria en un mismo hemitórax asimétrica, pero en un mismo hemitórax, ¿se entiende? Cuando hay una presión positiva de un lado, hace este juego. Se lo muestro acá en el videíto. A ver si me permite. Ahí está. Fíjense ese tórax, cómo está totalmente inestable. Esto tiene una resolución quirúrgica. ¿Sí?
Calma aí, irmão. tiene una resolución quirúrgica. No hay otra manera de resolver eso. Ese tórax no está cumpliendo la función de estabilizar la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Hay un desfasaje de presiones dentro de un mismo hemitórax. ¿Eh? Esos son pacientes graves. Bien, cuando uno habla de la auscultación o de los sonidos, cuando uno valora la parte respiratoria, tenemos tres grandes grupos para valorar. Primero, la auscultación. También todos la conocemos, pero que a veces nos cuesta ponerla en marcha. Luego, la percusión, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sonidos voy a buscar. Y por último, la auscultación de la voz, que muchas veces se acuerda que se le dice, diga 33. Entonces uno va auscultando en las distintas regiones y trata de oír ese número 33, la fonación del paciente, en los distintos puntos para auscultar al paciente. ¿Sí? Eso también nos va a dar un indicador de cómo está ese pulmón. Acá tenemos la región posterior, fíjense, la región posterior, y hay segmentos y una cierta secuencia para ocultar correctamente al paciente. ¿Sí? Pero fíjense que lo más importante, si uno ve bien la secuencia, lo que yo siempre digo es lo siguiente. Yo voy a un punto, escucho 2 o 3 veces que entra y sale el aire, ¿sí? Después vemos si escucho sonido patológico o no, pero escucho ahí, 2 o 3 veces. Y el siguiente punto tiene que ser el contralateral, ¿se entiende? El mismo punto del lado contrario, para comparar ambos sectores al mismo tiempo. Si yo voy a las bases pulmonares, yo tengo que comparar la base pulmonar derecha con la izquierda. Y así sucesivamente. Esa es la secuencia, ¿sí? Que si bien hay una ubicación específica, lo que tenemos que hacer es comparar un pulmón con el otro. ¿Eh? Y ahí podemos decir si a uno tiene buena entrada de aire o no comparado al otro pulmón. ¿Eh? Y si se fijan bien, el punto 1 se compara con el punto 2, que es el mismo punto contralateral. Luego voy al punto 4, 3, por ejemplo, este de acá, y luego tengo que ir al mismo punto del lado contralateral. Luego el número 5 lo comparo con el mismo punto, y así, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Acá estamos viendo. ¿Eh? La región anterior. Fíjense cómo se empieza en la parte posterior, y también debemos ocultar la región anterior. Ustedes piensen que el pulmón es un órgano. No es ni hueco ni masillo, es un intermedio porque está lleno, digamos, de los sacos alveolares, los bronquios, los bronquíolos y demás. Entonces me permite tener un sonido distinto. Pero sepan que se distribuye en todo el pulmón ese aire, que lo voy a ocultar tanto en la región anterior como en la parte posterior, como en la parte lateral. Y la mejor manera de sentir los sonidos y de poder detectar los sonidos es ocultando. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen la especialidad en cuidados críticos, que tienen mucha experiencia en terapias que utilizan, pero también sé que quizás hay algunos colegas que o que recién se recibieron o que no tienen la experiencia o que todavía no lo pusieron en práctica. Es muy importante para adquirir la destreza de la ocultación. Entonces es muy importante hacerlo. Y como siempre digo, háganlo con sus hijos, con su esposo, con su esposa, al vecino, al amante, no sé, a quien quieran, ¿sí? Pero hay que ocultar, tenemos que ocultar. ¿Para qué? Para tratar de despertar esa habilidad o esa agudeza sonora que lleva tiempo. ¿Se acuerdan la primera vez que tomamos la presión en algún momento, que uno nunca escuchó nada, o escuché un montón de ruidos que nunca supe cuál era la sistólica y cuál era la diastólica? Con esto pasa lo mismo, necesitamos ponerlo en práctica, ¿sí? Y es muy importante que para dar calidad de atención, el enfermero debe ocultar, ¿sí? Debe realizar la ocultación.
Bueno, ahí JB7 hace así y aplaude. No sé si es por lo que estoy diciendo o por el mensaje que puse yo antes. Así que si quieres habilitar el micrófono o decir algo, bienvenido sea. Pero bueno, yo lo que busco es una enfermería de calidad, no en un país, en todo el mundo. Yo quiero que la enfermería se empodere. Y estos espacios que uno va ganando, o al revés, que va perdiendo, los perdemos porque por nosotros mismos. ¿Eh? Entonces es muy importante poner en práctica la ocultación. Bien, acá voy a poner unos sonidos, a ver si me permite. Ponga más fuerte. Dígame si se escucha. A ver, voy a poner otro sonido, que es este. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Gracias. Fíjense, escuchen ese. A ver si yo pongo muy bajito. Ahí está. Este. Bueno, estos son sonidos respiratorios normales, donde cuando uno los oculta en estructuras más grandes, como la tráquea, los bronquios, puede escuchar un sonido bronquial, ¿sí? O laringotraqueal también se denomina. Pero cuando llega a nivel alveolar, esto se denomina murmullo vesicular. ¿Sí? Esto que vamos a escribir ahora son los sonidos patológicos, que más que nada para distinguirlo voy a hacer escuchar. Ah, ahí Deli dice que no se escucha. Mirá que yo lo escuché y ahí Giovanela sí, también lo escuchó. A ver si se escucha Deli, cualquier cosita me decís, ¿sí? ¿Se escucha? Estas son sibilancias. Voy a poner el otro, sibilancias. Escuchen cómo silba. ¿Se escucha, Deli? Oh, Deli. Ah, Erika tampoco dice que se escucha. Si ponen, a ver, ¿el resto escucha o no? Si ponen más fuerte, yo acá lo estoy escuchando bien y la pantalla la compartí con sonido. Recién decía. Ah, Lidman dice que escucha. Bueno, entonces Erika y Deli, no sé, quizás si cambian de dispositivo o ponen más fuerte, que se escucha por momento. Sí, en realidad se va a escuchar, es muy cortito, son a unos segundos. Mira, voy a poner los roncus. Gracias, William, también, Isabel, por comentar. Se dan cuenta que son sonidos sucios, que tienen secreciones. ¿Eh? Esos son roncus. A ver los estertores. Estos estertores o crepitantes se dan cuando tenemos líquido a nivel alveolar, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, ¿sí? O un pulmón muy húmedo, también se dice, cuando tiene mucho líquido, ¿bien? Se escucha eso porque no son roncus, no son secreciones en la vía aérea superior, como el roncus y demás, que se oculta también en los pulmones, sin duda. Pero los crepitantes se ocultan a nivel distal, a nivel alveolar, ¿sí? Dicen los que tienen pelo, que no es mi caso, que cuando uno tiene pelo largo y se agarra un mechón de pelo, ¿sí? Varios, y se los hace así, digamos, hace este movimiento entre los pelos, ¿se entiende? Y cerca del oído escucha un sonido tipo de crepitantes. Si el que quiere agarra un poquito de pelo, hace así, eso sería como el sonido
el roce este del pelo es lo que uno estaría ocultando con un pulmón con crepitantes. Pero créanme que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante de todo esto que estamos diciendo es la práctica. Tenemos que hacerlo. Y que muchas veces, colegas, somos nosotros mismos los que nos boicoteamos nosotros mismos. Porque he escuchado de la mano perdón, de la boca de un colega, como mirando mal a otro colega que lo está ocultando. Ah, mirá lo que está haciendo. No, enfermería lo tiene que hacer, ¿sí? Bueno, recién no sé si Erika había levantado la mano, si quiere lo habilita o creo que ya la bajó, pero cuando quieran participar de algo, hablar, están más que invitados, ¿sí? Bien, esto también habla del sonido que emite la percusión. La percusión es golpear un dedo, primero este dedo va apoyado sobre el tórax del paciente, ahí está, sobre el tórax del paciente, y con la otra mano, tenemos el flexor y el plexímetro, golpeamos sobre el dedo. Ah, bueno, ahí está mostrando la imagen, yo estoy haciendo y ahí se ve muy bien. Eso mismo, eso es, y uno va a ocultar. ¿Qué va a ocultar? Bueno, el sonido que emite el cuerpo o los tejidos después de esa energía de impacto. ¿Sí? Por lo tanto, uno tiene que saber cuál es el sonido normal. ¿Y cómo sé cuál es el sonido normal? Bueno, la bibliografía me dice que el pulmón tiene un sonido resonante, ¿sí? Lo normal. Pero yo no se lo puedo describir. ¿Qué hay que hacer? Practicarlo con todos los pacientes, con alguien que estemos en casa, a quien sea. Le sacamos la remera, probamos, escuchamos. Una práctica muy buena es, esta es la secuencia. Como dijimos en la ocultación, comparar un punto con el otro. ¿Ven? Si yo empiezo por acá, comparo con el mismo lugar del otro lado. Luego bajo y comparo con el mismo lugar del otro lado, bajo, y así hasta llegar a las bases pulmonares. Lo interesante de esto, que ustedes van a sentir timpánico, perdón, hiperresonante, resonante, acá, resonante, 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 y puede ser que acá en la línea entre el 5 y el 7, cuando estén percutiendo las bases pulmonares, en algún momento escuchen un sonido mate. ¿Qué es? ¿Por qué se va a escuchar mate ahí abajo? Porque tenemos el hígado y el vaso de los dos lados, y son órganos macizos. No va a tener un sonido resonante como el del pulmón. ¿Sí? Entonces, eso también es interesante para saber, porque si el paciente tiene, imagínense ustedes, un derrame pleural, uno, a través de la percusión, sin una radiografía, puede más o menos sacar o diagnosticar hasta qué espacio intercostal tiene líquido ese pulmón. Porque si yo empiezo en el 1, fíjense, lo comparo con el otro 1, bajo el 2, se escucha resonante, bajo el 2 acá, y acá en el 3 ya no se escucha nada. Mate, sonido mate, ¿sí? Pero voy al 3 de acá y se escucha resonante. Bajo al 4, resonante, voy a de este lado, mate. ¿Qué está pasando con el pulmón derecho? Bueno, seguramente tenga un derrame pleural, ¿sí? O hiperresonante, tipo tambor, cuando el paciente tiene un neumotórax. Es por eso que hay que ponerlo en práctica, ¿sí? A veces es difícil explicarlo cuando no lo estoy escuchando. Entonces, lo que les pido, ya somos todos colegas, lo pongamos en práctica, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo recién les comentaba. Igualmente esto ya lo tienen ustedes, el PowerPoint, pero acá para escuchar los sonidos de la percusión, tenemos que conocer qué órgano estoy percutiendo. Acá tenemos sonoridad, sería como un sonido resonante, ¿sí? Con cierto sonido, ¿sí? Por eso se denomina sonoridad. Hiperresonante se da cuando hay un enfisema, un paciente con EPOC o un neumotórax. Matidez, ¿por qué voy a tener matidez? Bueno, voy a tener matidez porque en los órganos macizos. Timpánico más bien en el abdomen, donde son órganos huecos y tenemos gases. Bueno, como verán, hay mucho, pero lo más importante acá es desarrollar la agudeza auditiva. Y dentro de lo que es la valoración respiratoria,
también tenemos que tener en cuenta que enfermería también tiene que visualizar imágenes para poder ver o para poder cuidar correctamente al paciente. Interpretar. Yo no estoy diciendo ni que seamos radiólogos, ni seamos, no sé, médicos de traumatología o neumonólogos. No, utilizar las imágenes para el cuidado de enfermería. ¿Sí? Bueno, en líneas generales, acá estamos viendo un tórax de frente, con un hemitórax derecho, hemitórax izquierdo, el corazón en el mediastino, ¿verdad? Ambos, todo apoyado en el diafragma, cúpula diafragmática derecha, cúpula diafragmática izquierda, ¿me siguen, no? ¿Está ahí? Esta región se denomina seno cardiofrénico, acá se denomina seno costofrénico, acá tenemos, es exactamente igual, ¿bien? Estos dos senos que son como unas puntas, ¿verdad? Del pulmón. ¿Y por qué es importante visualizarlo? Porque cuando hay un derrame pleural, lo primero que se ocupa son estos espacios y se velan, ¿sí? Bien. La tráquea, podemos ver un montón de cosas. Acá tenemos una radiografía de frente y de perfil. En la parte posterior se puede ver la columna vertebral. Y acá vemos la tráquea, ¿ven? Esto oscuro acá. Cabe aclarar que el oscuro, ¿sí? Lo radiopaco, es aire. Lo oscuro, ¿sí? Es aire. Fíjense. Cúpula diafragmática derecha y la izquierda. El corazón. Acá tenemos trama pulmonar. ¿Se entiende? Esa trama, todo ese entramado que se ve es trama pulmonar. Y es importante que lo podamos visualizar en todos lados. ¿Sí? Acá tenemos una imagen, ¿sí? Tenemos una radiografía de frente, donde vemos la columna, vemos el corazón, vemos las costillas con las clavículas. ¿Me siguen hasta ahí? Vemos el pulmón izquierdo con la cúpula diafragmática, todo el pulmón, y acá tenemos el hemitórax derecho con la cúpula diafragmática. ¿Qué notan ustedes ahí? ¿Qué visualizan? ¿Alguien me puede decir algo que distinto a lo que venimos viendo? ¿Se anima a ver, a decirme qué estamos visualizando? ¿Qué está marcando la flecha? O les digo más, en el pulmón derecho, es este de acá, ¿hay trama pulmonar? Como acá, ¿la ven la trama pulmonar acá? Ese es entretejido del tejido pulmonar propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se ve acá? No. ¿Y acá? Perdón, acá sí se ve y acá no. Esto es un neumotórax. Fíjense, lo que marca la flecha acá es el pulmón derecho totalmente colapsado. Y lo que me marca acá, tenemos la pleura visceral y la pleura parietal que está pegada al, al borde interno de las costillas. Esto claramente es un neumotórax. ¿Y cómo lo voy a detectar? Con la auscultación, porque acá no va a haber entrada de aire. Si bien hay aire, pero no va a haber un sonido de entrada, un murmullo vesicular. Acá sí, acá sí lo va a haber. ¿Sí? Es más, y con la observación vamos a ver una ventilación asimétrica, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo, fíjense, pulmón derecho y el pulmón izquierdo sin trama pulmonar. ¿Se dan cuenta? Es todo aire. El pulmón es este que está acá, está totalmente colapsado. ¿Sí? Este paciente necesita un drenaje pleural. Bueno, ven la tráquea acá, está desplazada hacia el lado contralateral, porque aumenta tanto la presión en el hemitórax izquierdo, en este caso, que me tira la tráquea hacia el lado contralateral. Ven que la tráquea acá está traccionada y comprimida hacia el lado contrario de donde está la lesión. Acá hay otro, un hemitórax, fíjese el pulmón totalmente colapsado, y acá aire, todo aire. ¿Eh? Claramente, ¿no? Bueno, lo que quiero que noten acá es
las cúpulas diafragmáticas. Hay aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. Están así planas. No están curvas, no son cúpulas diafragmáticas, sino están planas. Eso, más el ensanchamiento del espacio intercostal, son indicadores de que el paciente seguramente sea EPOC, ¿sí? Porque hay un ensanchamiento del tórax, hay tanto atrapamiento aéreo que el diafragma desciende, lo voy a visualizar con un aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas y ensanchamiento del espacio intercostal. Bueno, acá lo que vemos claramente es un derrame pleural, ¿no? Derrame pleural derecho, fíjense, bien, está bien marcado. Si yo percuto acá, voy a sentir resonante, 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 y cuando llegue al líquido, al nivel de líquido, este paciente seguramente tiene un sonido mate. Entonces uno puede llegar a inferir hasta dónde tiene el derrame pleural, ¿sí? Bueno, también se puede detectar las atelectasias, si son completas del pulmón completo, o si es parcial del lóbulo medio, superior o inferior, dependiendo de qué pulmón estoy hablando. Saben todos que la atelectasia, ¿no? Es la obstrucción, ¿sí? O es el colapso de un pulmón o de una parte del pulmón, ¿bien? Producto de una obstrucción del bronquio por secreciones, por ejemplo, o puede ser por un cuerpo extraño, ¿verdad? Obstrucción, lo que hace que esos alvéolos que estaban reclutados se empiezan a colapsar, entonces deja de entrar aire en esa zona. Entonces el paciente ya pierde superficie de intercambio gaseoso, tiene menos alvéolos para realizar la hematosis. El paciente puede ya entrar en falla ventilatoria. Bueno, esto es lo que veíamos hoy. En una tomografía axial computada, yo puedo visualizar, miren, todas las fracturas que tiene este paciente. ¿Y cómo ventila? Con un tórax inestable. ¿Ven? Como hay una asimetría ventilatoria total. Eso tiene resolución quirúrgica de inmediato. Bueno, y esto ya, ¿será posible tener los ruidos pulmonares para seguir escuchando? Sí, Erika, se los voy a pasar a Kelly o a Andrea, seguramente. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y que lo puedan escuchar. De todas maneras, yo les comento, lo pueden sacar de internet, lo sacan de cualquier lado. Yo se los voy a compartir igual. Pero lo que uno busca es que ustedes oculten pulmones. Que todos ocultemos pulmones. Porque de esa manera desarrollamos la agudeza auditiva. No hay otra manera. Puede venir el mejor neumonólogo a hablarte de sonidos patológicos de la ocultación, pero si vos no lo pones en práctica, no lo podés incorporar jamás. Entonces la mejor manera es ocultar, 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 ocultar. ¿Sí? Pero me comprometo a compartírtelo, Erika, con mucho gusto. Bien, seguimos. Bueno, acá hay una neumonía, se dan cuenta que en los cortes axiales de la tomografía computada, vemos, esta es la región posterior, la columna vertebral, esta es la región anterior, donde vamos a tener el esternón, ¿bien? Y acá tenemos ambos campos pulmonares, tanto derecho como izquierdo, ¿bien? Y verán que siempre hay una imagen muy característica de pacientes con COVID, que son neumonías bilaterales, más bien subpleurales, o sea, cerca de la pleura, ¿bien? Y en la región posterior, ¿bien? Todo esto, este infiltrado que tiene acá, es bilateral y son características de los pacientes con COVID. Bueno, y hasta acá llegamos con la parte de la valoración. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre la valoración también ventilatoria, pero a través del estado ácido-base. ¿Sí? Repito lo que dije desde el principio de la clase. Aquel que ya sepa el estado ácido-base y lo maneje, bienvenido sea. Lo invito a participar y entre todos lo vamos a resolver. Pero permítanme empezar casi de cero para poder llegar a nivelar todos para arriba y que todos lo podamos entender.
¿sí? Y el que no lo entiende me levanta la mano, me dice ahí en el chat, Nazareno, acá me trabé o cualquier cosa. Pero sé que hay muchos que deben saber, sin duda, la interpretación del estado ácido-base y la correlación cuando el paciente está ventilado, porque tiene una correlación muy, muy directa con eso. Pero vamos a ir de a poco, ¿sí? El estado ácido-base es un laboratorio, es un estudio de sangre que se realiza tanto de sangre arterial como venosa. Puede ser de uno u otro, dependiendo de lo que uno quiera buscar. Comúnmente, cuando hablamos de un paciente ventilado, se hace arterial, ¿no? Sepamos que la punción arterial la hace solamente el médico. ¿Bien? ¿Qué datos me va a dar? Bueno, el pH, ahora vamos a analizar cada uno, ¿eh? La presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato, presión parcial de oxígeno y el exceso de base. Por otro lado, tenemos laboratorios generales como ionograma, hemogramas, ¿bien? Glóbulos rojos, hemoglobina, coagulograma, son otros, pero también me van a dar datos para valorar al paciente. ¿Está bien? Ahí yo les pongo los valores normales, pero lo importante, o sea, en esta clase es enfocarnos un poco más en el estado ácido-base. Vamos a empezar de cero, ¿sí? Tabla periódica de los elementos. En esta tabla, que está ordenada y descripta, ordenada, describe todos los elementos existentes en el planeta. Todos. Que muchos de ellos se unen para formar moléculas. ¿Sí? Estos átomos que vemos ahí se unen en estructuras tridimensionales y forman moléculas. Bien. Cabe aclarar que cada uno de estos átomos pueden llegar a tener una carga positiva o una carga negativa. Eso va a depender de la cantidad de electrones que tenga, de los protones, del número de valencia, bueno, de muchas cosas químicas que no nos vamos a meter ahora. Pero sepamos que, como dijimos recién, hay moléculas que son negativas y hay moléculas que son positivas. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Y así como hay de los dos, también hay moléculas que la sumatoria de todas sus moléculas, si a una negativa o otra positiva, la sumatoria de todos sus átomos, perdón, hacen que la molécula en sí sea neutra. Neutra. ¿Sí? Bien. El equilibrio ácido-base, lo que hace con estas moléculas positivas, que son ácidos, trata de mantener el pH dentro de valores normales con un equilibrio estequiométrico. ¿Qué significa estequiométrico? Que bueno, que para mantener el pH dentro de valores normales, lo que hace es subir o bajar esas cargas positivas de una molécula o de otra. O sea, hay un equilibrio constante ácido-base en el cual interviene la parte respiratoria y la parte renal. ¿Para qué? Para que mi organismo cumpla la función como corresponde. ¿Y cuál es el estado normal para que mi organismo cumpla la función como corresponde? Bueno, temperatura adecuada, ¿sí? Un medio externo adecuado, el ingreso de oxígeno, nutrientes, ¿sí? Hay el pH dentro de valores normales, hay varios factores que hacen a que uno esté en un equilibrio constante, ¿sí? No solamente con mi medio interno, sino también con el medio que me rodea. Y a todo esto se denomina un equilibrio estequiométrico. Entonces, el pH, que es una característica de un fluido, por ejemplo, es la concentración, creo que es lo que sigue, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos dicho recién. Que las variables que vamos a analizar en el estado ácido-base es el pH, el dióxido de carbono, bicarbonato, la presión de oxígeno y el exceso de base. Fíjense que en este equilibrio, como dije recién, interviene la parte renal y la parte respiratoria. Este equilibrio de estado ácido-base se da a través de tres mecanismos, ¿sí? Uno es a través del amortiguador de los líquidos corporales, que es una respuesta inmediata, ¿sí? Luego tenemos la regulación respiratoria, es una respuesta intermedia, ¿sí? Y luego, por último, un control renal, ¿sí? Un control o un amortiguador renal, que eso afecta, digamos, se modifica más tardíamente.
¿sí? Pero lo que nos tiene que quedar claro es que estos tres mecanismos funcionan para mantener el equilibrio ácido-base de la sangre en estado, digamos, en equilibrio, ¿sí? En equilibrio estequiométrico. Y para eso necesito que el pH se encuentre en estado, digamos, eh, equilibrado. ¿Qué es el pH? El pH lo podemos definir como el potencial de hidrógeno, pero a tener en cuenta, es la cantidad de ácido que tiene un fluido, ¿sí? Una solución puede tener un pH muy alto y ser alcalino, o sea, poco ácido, ¿sí? Cuanto más alto es, alcalino, o puede ser muy bajo, de 0, de 1, y ser muy ácido. Ahora, ¿cuál es el valor neutro del pH? El valor neutro del pH es 7, donde no es ni ácido ni alcalino. ¿Qué es? Neutro. ¿Y dónde se mide el pH? El pH, hablando desde el punto de vista químico, yo puedo medir el pH del mar. Yo puedo medir el pH de, eh, de la orina, de la sangre, de la saliva, de una glándula. Yo puedo medir el pH de un fluido. Puedo medir el pH del agua. El pH del agua también se puede medir. De hecho, en los lugares donde potabilizan el agua, miden el pH. Entonces, el pH es una escala que va del 0 al 14. Como es una escala numérica, digamos, no tiene una unidad, ¿se entiende? No, no es ni miligramos ni unidades internacionales, es el número, porque es una escala, ¿bien? Sepamos que el neutro es el 7 y que si el pH cuanto más alto sea, se hace más alcalino, o sea, alcalosis, o sea, muy poco ácido, ¿sí? Ahora, si el pH baja a 2, 1, es una sustancia muy ácida, y eso es el pH. Ahora bien, ¿cuál es el valor normal del pH en la sangre? Acá está. Es de 7,35 a 7,45. Necesito que en este momento todos anoten ese valor. Valor normal del pH de la sangre, lo anotan en un papelito, porque ahora seguido esto vamos a hacer ejercicios entre todos. ¿Sí? Valor normal de 7,35 a 7,45. Y se denomina eudemia. Eudemia. Ahora, ¿qué pasa si está por encima de 7,45? Se llama alcalosis, está alcalino, ¿sí? Y si está por debajo de 7,35, bueno, se llama acidosis o ácido. Ahora, para que mi organismo cumpla las funciones a nivel celular de todas las células del cuerpo, necesito tener un pH ubicado dentro del rango normal. ¿Cuál es el rango normal? De 7,35 a 7,45. Si se fijan bien, si yo sé que 7 es un valor neutro, fíjense que el valor normal de la sangre, del pH de la sangre, está más bien tendiente a estar un poquito más alcalino, porque está pasando el 7, ¿se entiende? 7,35 a 7,45. ¿Eh? Es apenitas alcalino, el valor normal del pH de la sangre. ¿Sí? ¿Lo anotaron, no? ¿Y qué ocurre con los extremos? Bueno, como decíamos recién, las células no pueden cumplir su función en un medio no adecuado, por ejemplo, con un pH muy alto, pH muy alto, muy alcalino, mayor a 7,8, ¿sí? O un pH menor a 6,8, es riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque las células o las funciones vitales de mi organismo necesita tener un medio adecuado para cumplir su función. Bueno, esto rápidamente para entender que un paciente que tiene una alteración en el pH puede llegar a tener alteraciones clínicas o consecuencias clínicas en todos los sistemas. En el metabólico, cardiovascular, aparato respiratorio, en el sistema nervioso central. Hay muchas complicaciones que uno puede llegar a tener. Es por eso que el primer diagnóstico que vamos a hacer, diagnóstico, digamos, con título, sobre un paciente con el estado ácido base, es saber cómo está el pH. Si está con acidosis, si está con alcalosis o está eudémico. ¿Sí?
¿Y qué es lo que va a variar el pH? ¿Por qué el pH me sube o me baja? Básicamente tiene dos componentes. Un componente que es de tipo respiratorio, en el cual yo voy a darle importancia al dióxido de carbono, ¿eh? Y otro componente que es el componente metabólico, que le voy a dar importancia al componente, perdón, al bicarbonato. ¿Sí? Entonces, con estos tres parámetros, yo ya puedo saber en qué situación se encuentra el paciente de estado ácido-base. pH, dióxido de carbono y el bicarbonato. Los otros dos que estuvimos viendo, que es el exceso de base eh, o la presión de oxígeno, no va a interferir, ¿sí?, directamente con esto que quiero explicarles hoy. ¿Está bien? Entonces, ya hablamos del pH. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son los componentes que va a hacer que el pH suba o baje? Bueno, hay un componente respiratorio y un componente metabólico. El componente metabólico es a nivel renal, lo regula el riñón con el bicarbonato. Y el componente respiratorio lo regula la mecánica ventilatoria reteniendo o eliminando dióxido de carbono. A saber, el dióxido de carbono es un componente ácido. Es un componente ácido. Es decir, que si yo tengo mucho dióxido de carbono, es muy factible que el paciente tenga un pH ácido. En cambio, el bicarbonato es un componente negativo, actúa como un alcalino. Si yo tengo mucho bicarbonato en sangre, mucho, el paciente puede llegar a tener una alcalosis. ¿Sí? Desde el punto de vista de la fisiología respiratoria, fíjense cómo interviene el dióxido de carbono en la regulación del pH. Hay un aumento del dióxido de carbono. Retiene dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono que yo estoy reteniendo va a hacer que el pH disminuya. Dijimos que el dióxido de carbono actúa como un ácido y el pH me va a tender a valores más bajos. ¿Bien? Como el pH se va a valores más bajos, en los centros respiratorios hay una estimulación. Se estimulan los centros respiratorios a nivel del bulbo raquídeo. ¿Y qué hace el bulbo raquídeo de manera, digamos, autónoma o involuntaria? Le dice a los pulmones, ventilá muy rápido, hiperventilá, así lavás dióxido de carbono y el pH se me pone en valores normales. ¿Se entiende? Entonces yo tengo un aumento de dióxido de carbono, porque soy un paciente con EPOC, por ejemplo. Retengo dióxido de carbono, lo que hace que mi sangre sea más ácida. Ese ácido en la sangre estimula mis centros respiratorios. Lo que hace en el centro respiratorio hace que yo hiperventile. ¿Qué logra con eso? Eliminar dióxido de carbono. Elimina dióxido de carbono. Si yo estoy sacando de encima dióxido de carbono, el pH vuelve de nuevo a sus valores normales. Y de esa manera se regulariza el pH de este paciente. La variable metabólica es el bicarbonato, ¿sí? El valor normal, y es muy importante que anoten este valor normal, de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Anótenlo, por favor. Valor normal del bicarbonato, de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Y es el componente alcalino, porque actúa como una sustancia negativa, lo contrario al ácido, ¿sí? Y está regulado por el riñón, ¿sí? ¿Qué hace el riñón? Bueno, o aumenta la reabsorción de bicarbonato, o sea, trata de retener el bicarbonato, o disminuye la reabsorción, lo que hace que elimine más bicarbonato. En cuanto a la variable del dióxido de carbono, que es la variable respiratoria, lo que podemos decir acá es que actúa como componente ácido, ya lo dijimos. Su valor normal, anótenlo, 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Este es fácil recordarlo porque se parece al del pH, de 7,35 a 7,45 el pH, y acá estamos hablando si bien no tiene mucho que ver, pero para que se acuerden solamente, el valor del dióxido de carbono en sangre y la presión parcial de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio.
Bueno, está regulado por la ventilación, ¿sí? Y si el paciente tiene valores por debajo, se denomina hipocapnia, y si está por encima, se denomina, por encima de 45, hipercapnia. ¿Está bien? Y esto explicando un poco lo que dijimos hace 2 diapositivas atrás, el mecanismo compensador del dióxido de carbono, ¿sí? Si el paciente está hipoventilando, o sea, respira de manera superficial, muy superficial, está reteniendo dióxido de carbono. Por eso un paciente con una bradipnea o un paciente en paro va a entrar en una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque rápidamente tiene mucho dióxido de carbono, al no estar ventilando, no elimina dióxido de carbono y retiene dióxido de carbono. Y ahí se hace una acidosis. ¿Eh? En cambio, la hiperventilación, lo que hablábamos hoy, aumentar la frecuencia ventilatoria, taquipnea, y aumentar el volumen, la amplitud de cada inspiración, ¿se entiende? Eso, sostenido en el tiempo, elimina dióxido de carbono, lo que hace que el pH se vuelva a valores normales. Bueno, acá tenemos la de presión parcial de oxígeno, perdón. Esto, hasta ver, los valores normales son de 80 a 100, pero no interviene, este valor no interviene en la alteración del pH. Pero sí es importante porque el valor de la PAO nos va a dar el valor de la PAFI. No sé si ya lo vieron con Claudio. Coméntenme, por favor, en el chat si ya lo vieron con Claudio, el valor normal de la PAFI, ¿sí? Que es el valor de la presión parcial de oxígeno dividido la FiO2 del paciente. ¿Eh? Bueno, el valor normal es de 80 a 100. Si está por debajo de 80, estamos hablando de una hipoxemia, ¿sí? Lo que a su vez va a traer aparejado una hipoxia. La hipoxemia es disminución de oxígeno en sangre. En cambio, la hipoxia es la disminución de oxígeno a nivel tisular. ¿Sí? ¿Nadie me respondió? Respóndanme, por favor, si ya vieron la PAFI. ¿Sí? Me pone sí o no, nada más. No les voy a preguntar. Ah, Priscila dice que no, aún no. Bueno, está bien. Seguramente lo van a ver, pero quiero que sepan que este valor no es tan significativo entenderlo ahora para el estado de ácido base, pero sí para ver la PAFI que tiene el paciente. ¿Eh? Gracias, Priscila. Más de lo mismo. Al ventilar, eliminamos dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono, ¿se acuerdan que actúa como un ácido? ¿Sí? El paciente está hiperventilando, ¿qué significa? Aumento de la frecuencia respiratoria y aumento del volumen corriente, entonces disminuye el dióxido de carbono porque yo estoy saco dióxido de carbono y me llevo el pH hacia una alcalosis, porque estoy eliminando ácidos, ¿sí? Distinto es cuando el paciente está hipoventilando, que hay una disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del volumen corriente, y tiende todo a ser una acidosis. Y de ahí se desprenden las distintas alteraciones del estado ácido-base. Fíjense, puede ser una alcalosis, una acidosis de tipo metabólico, o una alcalosis de tipo metabólico, o puede ser una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Lo primero que tengo que ver es cómo está el pH. ¿Está normal, eudemia, o está alcalosis por encima de valores normales, o una acidosis por debajo de valores normales? Eso es lo primero para poder poner el primer nombre y apellido a esto que es el estado ácido base. ¿Cómo está el paciente? ¿Con acidosis o alcalosis? Eso es lo primero que tenemos que entender. Y después vemos cuál fue el componente que me modificó ese pH. Si el componente que me modificó ese pH fue la alteración del dióxido de carbono, bueno, es respiratorio. Acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Ahora, si el componente es el bicarbonato, que es la parte metabólica, bueno, ahí sería una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica.
Es solamente eso, ¿sí? Pero para hacer los ejercicios necesitamos que todos sepamos los valores normales. Vamos con este valor de estado cero base. Quiero que todos participen, por favor. ¿Cuántos somos? Hay 44 conectados. El primero, si bien lo hacemos en conjunto. Pero el que se anima, lo va haciendo y lo pone ahí en el chat. ¿Sí? Por favor. Primero se analiza el pH. El pH está en 7,37. ¿Es un pH normal, 7,37? ¿Es una alcalosis o es una acidosis? ¿Qué opinan? Marisa dice que es normal. ¿Están todos de acuerdo con Marisa? Giovanna también. O sea, se llama eudemia, ¿verdad? Está normal, dice William. Bien, Lucho. Perfecto. Normal, Marleni. Perfecto. El pH es normal. Gracias, yo sí. Excelente. Ahora bien, el dióxido de carbono, ¿está dentro de valores normales? La PACO, ¿está dentro de valores normales? ¿Se acuerdan que era de 35 a 45? John Mar Rosario dice que no. Recordemos que el valor de la PACO es de 35 a 45. Y tiene 35. Así que es normal. Estoy bien, Simonetti dice que está en el límite inferior. Pero está dentro del valor normal. Excelente. Bueno, ahí Giovanna se adelantó y dice, profe, no doy tanta vuelta, es todo normal, dice. Bueno, está bien, no doy tanta vuelta. Este valor es normal, todo este estado así base es normal. Ah, ahí, Rosario ahí aclaró. Perfecto, perfecto. Son todos normales, ya está, para no dar vuelta. ¿Por qué el bicarbonato también es normal? Bueno, Nazareno, es normal porque lo normal es de 22 a 26, punto. Ya está, basta. Es un valor normal. Una hipoxemia ligera. Bueno, ojo que, mirá, Reinaga, ¿puede ser? Carmen, el valor normal de la PAO habíamos dicho de 80 a 100, ¿eh? Así que está bien. No es como el valor de la saturación. Si fuese la saturación de 87, sí, ojo, me llamaría la atención. Pero la presión de oxígeno disuelta en el plasma de la sangre, 87 no estaría, no es patológico. ¿Está bien? ¿Podría tener más? Sí, podría tener más. Bien. Voy al siguiente. Ahí está. Lo primero que quiero que me digan ¿es acidosis? ¿Es alcalosis? ¿Qué es? Están todos de acuerdo que es una acidosis. La fundamentación, y bueno, Nazareno, es acidosis porque está por debajo de 7,35, punto. Ya está, es una acidosis. Muy bien, colega. Todos me están poniendo acidosis. Qué lindo que participen así. Así no me siento solo. Gracias. Acidosis. Sí, 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 se entendió. Acidosis. A ver. Ah, muy bien. Ahí Sayuri, puede ser, dijo alcalosis y después al rato se corrigió y dice acidosis. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que lo está... ahí Reinada Salas dice acidosis respiratoria. Y me lo está preguntando a mí. Vamos a responderle entre todos. ¿Qué es lo que está llevando el pH a una acidosis? ¿Es la parte respiratoria o es la parte metabólica? Vamos a analizar la parte respiratoria, ¿sí? Tiene una PACO de 55. ¿Es normal esa PACO? Muy bien. Salas dice que tiene la CO2 alta. No es normal. Entonces, como tiene mucha retención de dióxido de carbono, se hace más ácida la sangre y claramente William dice ahí, sí, flaco, es respiratorio.
Excelente. Es una acidosis de origen respiratorio, punto. Ya está. Muy bien, Simonet, ¿están todos de acuerdo? Excelente. Ahora, fíjense, yo no me quedo con eso, ¿eh? Hay que seguir valorando todas las variables. ¿El bicarbonato está dentro de valores normales? Sí, está dentro de valores normales. Entonces, esto se denomina, colegas, acidosis de tipo respiratoria. Dígame esto que es, con nombre y apellido. El que se anima, con nombre y apellido. Milagros dice acidosis metabólica. Giovanna, la banca Milagro, dice sí, es una acidosis metabólica. El resto, bueno, todos opinan lo mismo, ¿eh? Bien, ¿por qué es una acidosis? Bueno, Nazareno, porque el pH de 7,25 es una acidosis, punto. Y lo que lo está tirando a una acidosis es la falta de bicarbonato. Fíjense cómo el bicarbonato está disminuido. ¿Cuánto tiene bicarbonato? Bueno, 15, cuando lo normal es de 22. Cuando yo tengo poco componente negativo en la sangre, el bicarbonato, poco, hay poquito, se acidifica la sangre, pero no es que se acidifica porque hay mucha carga, mucho dióxido de carbono, sino porque hay poca carga negativa que me contrarreste todo el dióxido de carbono que hay. ¿Se entiende? O sea, se acidificó, pero no porque hay un aumento de ácido, sino porque hay un descenso de la parte alcalina. ¿Se entiende? Si desaparece la parte alcalina, esta sustancia se hace ácida, pero no por incremento del ácido, sino por desaparición de la carga negativa. ¿Se dan cuenta entonces de eso? Que las dos variables me pueden tirar el pH o para un lado o para el otro. Tanto uno como para el otro, ¿sí? Acidosis metabólica. Coincido. A ver qué me dicen acá. Ejemplo 4, muchachos, muchachas. Vayan analizando cómo es el pH. Bien, Priscila dice alcalosis, Giovanna también. Bien, ya se animan a decir el nombre y el apellido completo, muy bien. Excelente. Todos alcalosis, muy bien, todos alcalosis respiratoria. Entonces, este tema ya lo sabía, ¿o no? ¿O lo están aprendiendo hoy? Si lo están aprendiendo hoy, es un punto para mí, ¿eh? Me hago cargo. Significa que se entiende, y eso está bueno. Buenísimo, me alegro, gracias por sus palabras. Genial. Vieron que a veces uno cree entenderlo, pero bueno, a veces hay alguna vuelta de rosca más para poder entenderlo bien. Bueno, genial. Me alegro que estemos bien todos hablando de lo mismo y nivelando para arriba, que es lo que uno quiere como enfermero. Esto es una alcalosis respiratoria. ¿Por qué es una alcalosis respiratoria? Porque el pH está por encima, el nombre, alcalosis. Y vamos a poner el título, el apellido. ¿Cómo es el apellido? Bueno, me fijo, ¿la parte respiratoria está alterada? Sí, está alterada. Está por debajo. Y como está por debajo y el dióxido de carbono actúa como ácido, y tengo poco ácido en la sangre, por eso se me está alcalinizando la sangre. ¿Bien? Igual sigo analizando. El dióxido de carbono, ¿cómo está? Está normal, porque era de 22 a 26. Y la PAO es normal. Perfecto. Dígame. Me voy a quedar sin voz. Perdón, ¿eh? ¿Qué es? William dice alcalosis metabólica. Carmen también. Milagros, alcalosis metabólica.
El resto lo pudo hacer. ¿Por qué es una alcalosis? Bueno, porque el pH está aumentado. Vamos a ver qué es lo que lo descompensa, si es metabólico o respiratorio. Voy a la parte respiratoria. Está en 37, está normal. Entonces seguramente sea la parte metabólica. ¿Sí? No descartamos nada, no damos por hecho nada. Vamos a analizar punto por punto. La PCO2 está normal. Ahora voy al bicarbonato, perdón. 29. Está aumentado, porque dijimos que los valores normales es de 22 a 26 mil equivalente por litro. Entonces, como está aumentado el bicarbonato, como tengo mucha carga negativa, ¿se acuerda que el bicarbonato aporta la carga negativa? Como hay mucho bicarbonato, se me alcaliniza la sangre. Excelente, señores, es una alcalosis de tipo metabólica. Eso se da muchas veces en insuficiencia renal, donde el paciente no puede eliminar a nivel del riñón. ¿Se acuerda que un componente que regulaba, digamos, el pH es a nivel renal, con la liberación o absorción del bicarbonato? Si yo tengo falla renal, el paciente puede tener una alcalosis metabólica por retención de este bicarbonato. ¿Sí? Vamos con este. pH 750, la PACO de 32, bicarbonato 28, PO2 de 90. Acá me dicen alcalosis. Giovanna me tiró dos. Una de las dos la vas a pegar, Giovanna. Pues una la vas a pegar. Alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, me dice. Por la duda, tiro las dos. Ahí se decidió por la respiratoria. Mirá, ahí Milano me dice, che, es una alcalosis mixta, me dice. No sé, alcalosis metabólica, respiratoria. Acá se nos complicó. Hay algunos que dicen metabólico y otros dicen respiratoria. ¿Qué opina el resto? Sabemos que es una alcalosis, punto. Está aumentado. Ahora, ¿qué componente me lo está descompensando? ¿La parte respiratoria o metabólica? Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria es mixta. El dióxido de carbono está disminuido. Bien, ojo, el dióxido de carbono está disminuido. ¿Sí? Si yo me quedo con eso, es una alcalosis respiratoria. Porque el dióxido de carbono está disminuido, muy bien, como vos decís, Giovanna. Es una acidosis respiratoria, pero, como dijimos anteriormente, analizo todos los puntos. Voy al bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Está aumentado. En este caso es una alcalosis mixta, señores. A ver. Una alcalosis, a ver, déjenme pensar que ahora ya entré en duda yo también. No, las mixtas, William, puede ser en alcalosis o en acidosis. Es indistinto. Son mixtas cuando los dos componentes tiran para el mismo lado. ¿Está bien? Veamos lo siguiente. Esto es, miren, yo se lo voy a explicar a ver si se entiende. El pH me dice que es una alcalosis. ¿Sí? Una alcalosis. ¿Por qué mixta? Porque el dióxido de carbono está disminuido. El dióxido de carbono disminuido me tiende la sangre hacia alcalosis. ¿Se acuerdan? O sea que ahí sería alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato está aumentado. Cuando el bicarbonato está aumentado, también me tira el pH hacia un mismo lado. Para que quede claro, ¿cuándo es mixto? Cuando los dos componentes me empujan el pH para un mismo lado, ya sea para acidosis o para alcalosis. Eso es mixto. Cuando los dos componentes, la alteración de los dos componentes, me tiran el pH para el mismo lado. ¿Está bien? Miren el siguiente. Acá hay una acidosis, ¿estamos de acuerdo? Porque está disminuido. Voy a la PACO. La PACO tiene 52. ¿Es una acidosis respiratoria? Sí. ¿Por qué?
Porque el aumento de dióxido de carbono me acidifica la sangre. Entonces el pH baja. 7,28, entonces se condice. Pero voy a ver el bicarbonato. El bicarbonato también está disminuido. Ahora, cuando el bicarbonato está disminuido, también me tiende el pH hacia algo ácido. Entonces, en este caso, muy bien, Milagro, es una acidosis mixta. Mirá, si apostaba un alfajor, te lo ganabas, Milagro. Pero lo tenías que venir a buscar acá a Argentina. Bien, William me pregunta acá una pregunta muy importante. ¿Cuál es el primario? Bueno, ¿sabés qué pasa, William? Es difícil determinarlo solamente con un papel. Porque nosotros, que velamos por el cuidado del paciente, no solamente atendemos el resultado del laboratorio, sino atiendo a la persona. Tengo que ver el cuadro clínico del paciente. ¿Me explico, William? Si es un problema de una infección respiratoria, si tiene antecedentes renales, para poder determinar si tiene una retención de bicarbonato hace mucho tiempo, o es un paciente que dializa, o es un paciente que hace un rato entró en paro. Entonces, digo, solamente con el papel, es difícil determinar eso. Gracias por tu pregunta, está muy buena, ¿eh? Pero necesitamos tener el contexto del paciente. ¿Entendió entonces? La acidosis o alcalosis, no importa. Mixta es cuando la alteración de los dos me tiran el bicarbonato para un lado o para el otro, pero los dos contribuyen a que se descompense el paciente. Distinta es cuando es una parcialmente compensada, es cuando hay un componente que me tira el pH para un lado, pero el otro está tratando de retenerlo dentro de valores normales. O sea, hay como un puje para que me quede dentro de valores normales. Quizás están los dos alterados, sí, pero hay que ver para dónde tira la balanza. Si los dos me tiran el pH para un mismo lado, es mixta, punto. Ya sea para alcalosis o para acidosis. Ahora, cuando yo tengo el pH en el medio y está tendiendo con una acidosis, pero hay un componente que me lo quiere tirar para alcalosis, está tratando de compensar. ¿Se entiende la diferencia esa, no? Miremos esto. ¿Es una acidosis o alcalosis? Bueno, ahí Milagro dice, es una acidosis respiratoria. Ahí me puso compensada. Todavía no está compensada, Milagros. ¿Por qué no está compensada? Para decir que está compensada, el pH tiene que estar ya dentro de valores normales. Ya la compensó. Pero es parcialmente compensada. ¿Se entiende? A ver. Ahí Felipe me dice, alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. No puede ser nunca, no puede ser nunca, pues o alcalosis o acidosis. El valor de pH es muy claro. O está aumentado o está disminuido. ¿Sí? Vamos a ver. Acá tenemos una acidosis, claramente. La PAJO está aumentada. ¿Se condice con esa acidosis? Sí. Sí, Nazareno. Porque el pH está disminuido y la retención de dióxido de carbono hace que ese pH sea más ácido. Hasta ahí estamos claros, acidosis respiratoria. Pero voy a ver el bicarbonato. ¿Qué está haciendo el bicarbonato? Está aumentando el bicarbonato. ¿Los riñones qué dicen? Los riñones dicen, che, retengamos dióxido de carbono. Perdón, bicarbonato. Retengamos bicarbonato para compensar tanto dióxido de carbono que tenemos. Así que esto es parcialmente compensada. Acidosis respiratoria parcialmente compensada. Y ahí Rodrigo dice mixta. No es mixta, y te voy a explicar por qué. Porque la mixta sería que las dos alteraciones, o del APACO o del bicarbonato, me tiren el pH hacia un mismo lado. Sin embargo, estas alteraciones, uno me lo tira para una acidosis, el dióxido de carbono, ¿no? Y el bicarbonato me lo está tirando hacia una alcalosis, o a valores normales, ¿entiende? Está reteniendo cargas negativas, que es el bicarbonato, para dejarlo dentro del rango normal. Entonces esto es una acidosis respiratoria parcialmente compensada. Claro, Salas, Carmen, perfecto, muy bien, ¿cómo lo explicás? Dice, mixta entiendo los dos, o para acidosis o una alcalosis. O sea, los dos tendiendo el pH que me lo desplazan hacia el mismo lado.
Pero esto está tratando de compensar. Hay uno que es el fuerte, el primario, como decía recién William. En la parte respiratoria me lo descompensa el pH hacia una acidosis. Pero el bicarbonato, la parte metabólica, me lo trata de retener. Por eso está tratando de compensar. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió? Dígame esta. Analícenla y vayan poniendo, por favor. Alcalosis respiratoria. Bien, recuerden que todavía no está compensada. Fíjate que el pH sigue siendo alcalosis, o sea, está parcialmente compensada. ¿Está bien? Pero vamos a analizarlo. Vamos a ver. Alcalosis, estamos todos de acuerdo que es alcalosis porque está aumentado. La PACO, ¿cómo está? Bueno, la PACO tiene 48. O sea que la PACO está aumentada. La PACO está aumentada. Ahora, sígame este pensamiento. Si la PACO está aumentada, o sea, tiene mucho dióxido de carbono, ¿me siguen hasta ahí? No me tira el pH hacia una alcalosis. La PACO aumentada, el dióxido de carbono, es un ácido, me debería llevar el pH hacia valores más bajos. O sea que esto, la parte respiratoria, no se condice con el pH. Ahora voy a la parte metabólica a ver lo que pasó. La parte metabólica se condice con el pH, porque dice, está aumentado, de 22 a 26 lo normal, tiene 30 de bicarbonato, entonces está reteniendo esa carga negativa. Esa carga negativa me hace el pH más alcalino, ¿estamos de acuerdo? Pero la parte respiratoria trata de compensar respirando más suave, reteniendo dióxido de carbono, hipoventilando. ¿Se acuerdan que era hipoventilar? Disminución de frecuencia respiratoria, disminución del volumen corriente, de manera tal de que me lleve el pH para el otro lado, para que no se me haga tan alcalino. Está tratando de compensar. Entonces esto es una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Bien, perfecto. Mirá, ahí Carmen lo dijo. Justo cuando yo lo puse, vos también lo estabas escribiendo. Te felicito. Es una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Porque si bien los dos componentes están alterados, el bicarbonato y el dióxido de carbono están alterados, hay que ver esto que estoy diciendo. Cuando el pH lo tiran los dos hacia un lado, es mixta, ya sea para alcalosis o para acidosis. Pero cuando hay uno que lo tira para acá y el otro para allá, está tratando de compensar, está tratando de sobrevivir esa persona. ¿Sí? Uno más. Creo que este debe ser el último. A ver qué opinan. Los dos componentes están alterados. Fíjense bien cuál de los dos componentes me tira el pH hacia alcalino, porque es una alcalosis claramente. Y ese se va a ser nombre y apellido. Y después nos fijamos si el otro componente lo está tratando de compensar o lo empuja para el mismo lado. Si lo empuja para el mismo lado es mixta. Si lo trata de tirar para el otro lado es compensada. Chicas, para hacer de una vez el esto, por favor. ¿Dónde está Carmen? Ya, a ver. Ay. Vamos a analizar. Es una alcalosis, están todos de acuerdo que es una alcalosis. ¿Sí? Voy a analizar en la PACO. La PACO de 30. O sea que disminuyó el dióxido de carbono. ¿Está bien? Como disminuye el dióxido de carbono, es decir, que saqué ácido, la sangre se hace más alcalina.
Entonces, ¿es una alcalosis respiratoria? Sí. Vamos a ver qué está haciendo el bicarbonato. El bicarbonato está alterado, pero me está llevando el pH hacia más alcalino o hacia más ácido. Me lleva el pH hacia más ácido, porque justamente el bicarbonato está alterado en menor medida, tiene menos cantidad. El riñón ese dice, che, eliminemos bicarbonato para compensar el pH que nos está descompaginando todo. Entonces, como dice ahí Milagros, es una alcalosis respiratoria compensada o parcialmente compensada. ¿Está bien? Parcialmente compensada. ¿Se entendió? No es mixta. ¿Por qué no es mixta? Porque tanto el componente del bicarbonato como el componente del dióxido de carbono, en ese caso me deberían llevar el pH o para un lado o para el otro. Y en este caso es totalmente distinto. ¿Sí? A ver, en el chat, profesor, no estoy entendiendo cuándo es compensada o descompensada. Bien, es muy sencillo. Vuelvo para atrás. Compensada, descompensada, tiene que ver, espera que vuelvo para atrás, con que si esa compensación que está tratando de hacer el otro componente, si me llevó el valor adentro de valores normales. Si me lo llevó dentro de valores normales, ahora decir, a ver, si acá en vez de decir 7,46, diría 7,42, ya está compensado. ¿Se entiende? Porque está dentro de valores normales. Pero como todavía no llegó a valores normales, de 7,35 a 7,45, como todavía no llegó, es parcialmente compensada. ¿Está bien? Y en ese caso, obviamente que por más que tenga valor normal, ahí ya no sería alcalosis, ¿no? Sería una alteración del dióxido de carbono y del bicarbonato, y de manera de supervivencia me está tratando de mantener el pH dentro de valores normales. Pero todo mecanismo compensador tiene un límite. Va a llegar un momento donde va a haber falla multiorgánica, no pueda sostener más el mecanismo compensador y el paciente se vuelve a descompensar. ¿Se entendió? O sea, parcialmente compensada es cuando los dos componentes están tratando de llevar el pH a valores normales. Sería compensado cuando ya logró su cometido. ¿Cuál era? Poner el pH dentro del rango normal. ¿Sí? Esto lo escribo ahora porque quiero que hagamos esto. ¿Se entendió, Sayuri? Cualquier cosita, si no me escribís en el chat. O lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Esto ya lo hablamos. Sabemos que si el paciente hiperventila, hay aumento de frecuencia respiratoria, aumento del volumen corriente, hay disminución del dióxido de carbono. Entonces es una alcalosis. Si hipoventila, tiene un descenso de la frecuencia respiratoria, descenso del volumen ventilatorio, por lo tanto retiene dióxido de carbono. ¿Cómo se llama eso? Aumento de dióxido de carbono, se denomina acidosis. Esto ya lo sabemos, ¿no? Está clarísimo. Le voy a mostrar este caso clínico. El que trabajó en emergencia seguramente alguna vez lo habrá visto. Viene un muchacho, muy nervioso, está desesperado porque lo dejó la novia, una crisis nerviosa, ¿sí? Como estaba llorando, sollozo, hiperventilaba, no se tranquilizaba con nada, y el paciente, como hiperventilaba, ¿qué le ocurre? ¿Qué es la hiperventilación? Aumento de frecuencia respiratoria y aumento del volumen, de la amplitud ventilatoria, ¿sí? Esto es lo que hace que lave dióxido de carbono, lo que estábamos diciendo recién. Disminuye el dióxido de carbono, porque estoy eliminando dióxido de carbono. Entonces va a entrar una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Me sigue la fisiopatología? Ahora bien, esta alcalosis respiratoria le va a generar a nivel de la cara o a nivel de las extremidades un entumecimiento de las extremidades, un entumecimiento de la articulación, ¿se entiende? Entumecimiento de la articulación de la mandíbula, entumecimiento de los dedos, no puede, se quiere acomodar pero no puede, se pone más nervioso, ¿sí? Y esto es involuntario, no está provocado porque él quiere.
sino que el aumento la eliminación de dióxido de carbono entra al paciente en una alcalosis respiratoria, lo que hace que se entumezcan las manos, ¿está bien? Ese mismo entumecimiento le genera más, más nervio, más crisis nerviosa, más desesperación, e hiperventila aún más, y entra en un ciclo vicioso donde hay una descompensación del estado ácido-base, ¿sí? Entonces, ¿cómo piensan ustedes que podemos revertir este mismo cuadro? ¿Qué le damos? ¿Una benzodiazepina? ¿Llamamos al equipo de salud mental? ¿Hay que inyectarlo? ¿Hay que contenerlo físicamente y darle un lorazepam endovenoso? O sea, ¿cómo hacemos para que retenga su dióxido de carbono? Bueno, ahí William dice esto, lo que dijo William. Perfecto. Salas, ojo que dice, respiración con una máscara de reservorio. Sí, no estaría mal, pero sin oxígeno, ¿eh? Si yo le pongo máscara con reservorio y le pongo oxígeno, me va a dar una FIO2 entre 60 y 90%, y el paciente va a eliminar más dióxido de carbono, va a generar más dióxido de carbono. Muy bien, como dice William, Giovanna, y creo que vos, Carmen, me quisiste decir lo mismo, respirando en una misma bolsa, reinhala su propio dióxido de carbono, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono y disminuye la alcalosis, disminuye el pH, disminuye la tetania, y el paciente se tranquiliza, que es un poco el objetivo. Por eso es importante e interesante entender cómo interviene el estado ácido-base en lo que le está pasando al paciente. Recuerden, nosotros no atendemos monitores, o yo no atiendo respirador, ni tampoco atiendo un estado ácido-base, ¿sí? Lo que yo atiendo es un paciente y utilizo aquellos parámetros para complementar mi valoración. Queridos colegas, muchísimas gracias por la participación de todos. Si les parece, hacemos un break de 10 minutitos. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, licenciado Nazareno, sí se escucha. Me dice unos matecitos. Ah, qué bien. Me imagino que ya debe estar haciendo más frío allá, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy más aún. Lluvia bastante gris y con mucho frío. Uy, acá está igual, ya empezó a nublarse, pero por lo menos todavía no llueve, así que eso es bueno. Muy bien. Listo. Son las 4, entonces podemos volver a la clase. Estimados participantes, vamos a continuar, ¿no? Continuamos con el licenciado Nazareno, ¿sí? Muchas gracias, Andrea. Bueno, ¿estamos todos? ¿Retomamos? Vamos con el último tironcito que nos queda una horita. Vamos a ver. Sí, seguramente lleguemos bien. Ya habíamos visto el estado de ácido-base, cómo se modificaba con la ventilación, ¿verdad? Puntualmente con el dióxido de carbono. Que si yo aumento la frecuencia respiratoria, estoy eliminando dióxido de carbono, y cómo altera eso mi estado ácido-base. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo les pregunto a ustedes, esa pregunta es para ustedes. En un paciente que ya está ventilado, intubado, ventilado y sedado, ¿cómo podemos modificar los valores del estado ácido-base? Si tiene una alcalosis o si tiene una acidosis, ¿qué parámetro tengo que modificar en el ventilador para que se corrija ese valor del pH? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las variables móviles que yo puedo modificar en los valores del respirador de manera tal de tender a la normalidad del estado ácido-base? Bien, Giovanna dice la frecuencia respiratoria. Excelente. ¿Y alguna otra cosa más, aparte de la frecuencia respiratoria? O nos quedamos con la frecuencia respiratoria. El IE, la relación IE. A ver, la relación IE. Muy bien, sí, también. Excelente, me gustó eso. Podría llegar a ser eso. Bien. La FIO2 no va a traer una alteración en este equilibrio ácido-base.
Sí me va a dar muy bien la variación de la presión parcial de oxígeno, va a interferir. De hecho, de ahí sacamos la PAFI, la presión parcial de oxígeno sobre el valor de la FiO2, para ver qué PAFI tiene el paciente. Si tiene una PAFI menor de 200, hay que pronar al paciente, por ejemplo, ¿sí? Y te habla de un distrés respiratorio agudo, ¿bien? El tiempo inspiratorio, el volumen minuto, y a eso yo apuntaba. Más que volumen minuto, el volumen corriente, que se desprende del volumen minuto, ¿bien? Tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente lo puedo modificar en función del estado de ácido base del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con acidosis respiratoria, ¿qué significa? Que tiene mucho dióxido de carbono en la sangre, entonces se acidificó la sangre. ¿Qué tengo que hacer con la frecuencia respiratoria? ¿Aumentarla o disminuirla? ¿Qué opinan? Tiene una acidosis respiratoria por retención de dióxido de carbono. William dice aumentarla. Claramente, si yo aumento el ratio de la frecuencia respiratoria, aumentar, ¿están todos de acuerdo que es aumentar? Pero acá lo que tenemos que averiguar, ¿cuánto aumento? Si el paciente estaba seteado con 15 de frecuencia ventilatoria, ¿hasta cuánto aumento? ¿1 punto, 2 puntos, 3 puntos? ¿Por qué 17? Está bien, Paola. Paola me dice 17. ¿Qué hacemos? Vamos probando. Le pongo 17 y vemos. Está bien. Sabemos que hay que aumentar para que el AVE dióxido de carbono y que el pH vaya a valores normales. ¿Está bien? Bien, William dice que depende del valor del dióxido de carbono. Y para eso hay una fórmula que nosotros podemos calcular cuál es la variación de la frecuencia respiratoria. Bien, ahí Calderón dice aumentar de 1 o 2 puntos. No está mal, pero hay algo más científico que eso, ¿sí? Con una evidencia científica, que es un cálculo algebraico, que ahora yo se los voy a pasar. Podemos aumentar, pero para controlar también por qué podemos hacer una hiperventilación. Claro, nos vamos al otro extremo. Y después termina con una alcalosis respiratoria, me dice Paola. Por eso, paciente crítico requiere cuidados intensivos. Ahora está con una acidosis, dentro de 2 horas me puede estar haciendo una alcalosis, ¿no? Eso es lo lindo y lo atrapante del área crítica o de una emergencia, ¿no? Que el paciente ahora es uno y dentro de media hora me transformó en otro paciente. Monitoreo horario, todo lo que me dicen. Bien, avanzo así les comento lo que les quería comentar acerca de estos cálculos, ¿sí? Acá hay parámetros modificables, que es la frecuencia ventilatoria, el volumen corriente y la FiO2. Todo lo que ustedes dijeron estaba muy bien. Y los valores objetivos van a ser la PACO y la presión de oxígeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo un volumen corriente, cálculo del volumen corriente para una PACO deseada. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo que modificar el volumen corriente, pero tengo que ver cuáles son los valores del estado ácido base y a qué PACO quiero llegar yo. Acá hay un ejemplo, miren. Un paciente en RM, les presento el caso, con un volumen corriente de 350 mililitros, perdón, y una PACO de 52. ¿Está bien? O sea, está con una acidosis respiratoria este paciente. Hay que ver el pH para diagnosticarlo, pero está con una acidosis respiratoria. Y voy a modificar el volumen corriente, como bien ustedes me dijeron, ¿sí? Pero ¿cuánto modifico? ¿De a 1 o 2 puntos, como dice Calderón? ¿O directamente le pongo un poquito más y veo? No, hagamos este cálculo. Sería, volumen corriente conocido, ¿cuál es el valor? 350. Es lo que está seteado ahora en el ventilador, ¿eh? Por la PACO que tiene. Sobre la PACO deseada. ¿Cuál va a ser la PACO deseada? Bueno, el valor intermedio entre 35 y 45, ¿sí? Entonces acá me dice que hay que ponerle un volumen corriente de 455 mililitros. ¿Se dan cuenta cómo esto de entender el estado ácido base me permite dar cuidados de calidad en función al paciente ventilado? Voy con otro ejemplo. El cálculo de la frecuencia respiratoria para una PACO deseada, que acá también ustedes me dijeron, ¿sí? Bueno, sabemos que hay que aumentarla o disminuirla para que lave o para que retenga dióxido de carbono.
Vamos con el caso. Paciente en ARM, una frecuencia ventilatoria de 33 por minuto. Un APACO de 54 milímetros de mercurio. Ahora bien, es una acidosis, si supongamos que el pH está ácido, una acidosis de tipo respiratorio. ¿Sí? Bien. Y acá está la fórmula. Lo voy a reemplazar. Tengo frecuencia respiratoria conocida, 33. La PACO conocida, 54. La PACO deseada, ¿qué PACO deseada le pondrían ustedes? Dígame un valor. ¿Cuál es el valor de la PACO que yo tengo que llevar al paciente para que esté dentro de ese rango? El valor normal de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan? Sí. De 35 a 45, bien, ahí Calderón me dice 40. A ver cuánto puse yo. Bien, de 40, justo. ¿Cuál es el valor normal? Perdón, el valor de la frecuencia respiratoria que debo colocar para que se modifique esa PACO, 44 ventilaciones por minuto. Pero acá, yo quiero que hagamos un paréntesis y entendamos, es muy alto, me dice William. Claro que es muy alto. Es muy alto. Yo no puedo poner un paciente que esté hiperventilando tanto. Entonces también tenemos que tener en cuenta que estas son fórmulas para valores aproximados. No voy a ir empíricamente de a 1 o 2 puntos, ni tampoco le voy a poner 44, pero sí le voy a poner un valor alto de frecuencia respiratoria, medianamente taquimnéico, ligeramente taquimnéico, pero en este caso lo que voy a modificar más es el BT, no tanto la frecuencia respiratoria. ¿Se dan cuenta de eso? Para que pueda lavar rápidamente. Si bien son fórmulas, sabemos que en la medicina nada es exacto, ¿no? Y acá también tenemos un paciente, el cálculo de la FIO2 para una PAO deseada. Yo tengo un paciente que tiene una PAO que está por debajo, ¿sí? Ahí Felipe me dice, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria máxima a manejar o modificar? Va a depender de la necesidad de cada paciente, ¿sí? Pero ya una frecuencia de 25 ya es bastante alta, ¿sí? Va a estar lavando mucho dióxido de carbono. Entonces, si este paciente estaba hiperventilando con 33, habría que ver si la causa de esa hiperventilación no es el dolor. ¿Se acuerdan? No atendemos máquinas, atendemos al paciente. Entonces hay que ver holísticamente qué lo llevó a esa frecuencia respiratoria y por qué está tan descompensado. ¿Sí? No hay un valor específico, Felipe, ¿sí? Referido a eso. Vamos al ejemplo de esto. Paciente en RM con una PAO de 62. La 62, o sea, tiene una hipoxemia. Moderada. Una hipoxemia tiene. Y una FIO2 al 21%, o sea, hola, pongámosle oxígeno a este paciente. ¿Qué tenemos? La FIO2 conocida, acá está, 21%. Por la PAO deseada, ¿está bien 90? Y sí, si lo normal es de 80 a 100, le pongo un intermedio 90. Sobre la PAO conocida, 62. ¿Cuál es el valor normal? El valor que yo tengo que poner de FIO2 para llevar la PAO a valores normales de 31%. Estos son aproximados, ¿sí? Todos sabemos que muchas veces le aumentamos la FIO2 de manera empírica y luego le sacamos sangre un poquito más tarde para ver si llegó o no. Pero no hagamos las cosas de manera empírica, hagamos las cosas más de manera más científica. Esos cálculos, ténganlos presentes en el momento de la defensa del trabajo final integrador, ¿sí? Úsenlos. Yo ya les di el PowerPoint. ¿En cuántas horas esperamos el retorno a la PACO esperada después de la modificación? Bien, eso no hay tampoco un tiempo estipulado, ¿sí? Pero tiene que hacer una modificación de manera casi inmediata. ¿Se acuerdan que hoy cuando hablamos del estado ácido base había 3 mecanismos compensadores? Uno tiene que ver con las soluciones o los fluidos, que eso es inmediato, ¿sí? Retención o eliminación de líquidos, ¿verdad? La compensación de manera inmediata o intermedia era la parte respiratoria, que en 1 hora puede que ya tengas resultados.
Y la tardía era la parte renal. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en una diapositiva? Bueno, tiene que ver con esto. No hay un tiempo estipulado que en una hora hay que hacerle controles, como ustedes bien dicen, horarios. Yo dejaría pasar una hora y le vuelvo a sacar gases en sangre a ver si se modificó. Por lo menos que esté tendiendo a hacer la modificación que uno espera. Les decía, esos ejercicios son tomados, no de manera, digamos, de memoria. Ustedes ténganlo ahí presente en el momento de la defensa del final integrador, o pónganlo en práctica en su lugar de trabajo. Eso es lo enriquecedor de este curso. Aplicar la práctica, por supuesto, a nuestro lugar de trabajo.